Muy buenas, me presento, soy Carlos Jalil de la clase de Modelamiento de Software, curso 4.4 nocturno. Nuestro grupo va a presentar lo que es el tema de Sistema de Calificaciones Escolares como proyecto final de la materia de Modelamiento de Software. Nuestro grupo está conformado por José Sánchez, David Campuzano, Alan Montes de Oca, José Izquierdo y mi persona de Carlos Jalil. Comencemos con la descripción del problema de nuestro proyecto. La descripción es que la gestión del rendimiento académico y la asistencia se ha realizado de forma manual, lo que genera lo que es un retraso en la entrega de reportes y posibles errores. ¿Cuál es nuestro objetivo central? Automatizar lo que es el registro y seguimiento del requerimiento académico de los estudiantes. El alcance que vamos a tener es que el sistema abarcará desde la matriculación inicial, el registro diario de asistencia y calificación por parte de los docentes. Muy bien, comencemos con el análisis de nuestro sistema. Los actores principales serían el docente, que es el que se encarga de ingresar lo que son las calificaciones, registrar la asistencia y seleccionar lo que son las materias y cursos. Estudiante, beneficiario de los reportes, consultas, sus notas y posee lo que es un perfil de usuario único. Administrador, que gestiona lo que son los usuarios, configura el periodo académico y mantiene los catálogos de las materias. El rector o analista es el que supervisa lo que es el nivel institucional y decisiones estratégicas. Estos serían los actores principales. Los requerimientos funcionales de nuestro sistema. El sistema debe permitir lo que es que el docente registre las notas de exámenes y tareas con progresos porcentuales variables para las diferentes calificaciones de los estudiantes, por lo cual el sistema debe calcular automáticamente el promedio final y el estado de aprobación. Conforme se vayan ingresando las notas, irá calculando el porcentaje de cada una de las asignaciones para la nota final. Y una vez que finalice lo que es el semestre, calificar el promedio final junto con la cantidad de asistencia para que de manera automática genere si el estudiante ha aprobado o ha, en este caso, fallado en el respectivo semestre, tanto si es por notas o si es por asistencia. Por lo cual, tiene que permitir el registro de asistencia diaria con minutos de retraso y justificaciones. Generación de reportes académicos en formato PDF con firma digital. Requerimientos no funcionales que debe mantener el sistema. Almacenamiento de contraseñas mediante password hash. Bloqueo de cuentas tras tres intentos fallidos tanto para usuarios como estudiantes como profesores. Para que mayor seguridad cuando inicien su usuario y su respectiva contraseña. La ejecución de respaldos periódicos con almacenamiento en la nube, en el caso de algún inconveniente, y las calificaciones no deben existir sin una materia asociada. La calificación tiene que tener la respectiva materia asociada para el registro en el sistema. Bien, comenzamos con el modelamiento del respectivo negocio. Aquí tenemos la entrega de evaluaciones, que es con lo que comenzamos. Continuamos con el siguiente proceso, que es la autentificación y selección de la materia. Y una vez que se ingresa lo que es la autentificación, si la nota es válida, si no es válida, en este caso, al no seleccionar lo que es la materia, no, no se ingresa. Pero si es válida, se continúa con el proceso. Guardado en la base de datos y cálculo del promedio. Y se guarda posteriormente la nota. Una vez tenido el respectivo detalle, continuamos con la siguiente parte. Muy bien. Continuamos con el diagrama de clase. En este caso tenemos aquí representado el diagrama de clases con las diferentes clases y los atributos que poseen, junto a las respectivas relaciones. Comenzamos. En este caso comenzamos con la clase institución, la cual está conformada por la institución, la cual tiene lo que es su respectivo ente, que está identificado como entero. Nombre de la escuela está indicado por string, por lo cual indica que es una cadena. Dirección también mantiene string. Teléfono, contacto, guión bajo contacto, mantiene también la string. Rector, resolución legal y código institucional. Todo eso mantiene lo que es cadena, por lo cual todos son estos. Esta mantiene lo que es una relación directa con la clase curso, por lo cual a través de la asociación que posee, la
Multiplicidad indica que uno es la institución que posee de uno a muchos. La institución posee de uno a muchos cursos. Eso es lo que explica la respectiva multiplicidad que vemos aquí en el diagrama. El curso, la clase curso mantiene lo que es el día de curso entero, nombre de sección, aula, horario, año-lectivo, capacidad máxima, cantidad de inscritos, jornada, modalidad, en la cual tanto la capacidad máxima como cantidad de inscritos son enteros y los demás son datos. Este se mantiene conectado a su vez con la clase estudiante y curso a su vez es conectado por la clase docente, la cual se mantiene conectada con la clase materia y la clase estudiante mantiene triple conexión, que es tanto por la sección de la clase de deportes, la clase de asistencia, la clase de periodo académico y la clase de usuario, porque mantiene una conexión con la clase de usuario. Recordemos que los estudiantes mantienen lo que es un usuario propio para ingresar lo que es el respectivo sistema, por lo cual la clase de usuario mantiene lo que es el ID de usuario, username, password hash, el rol, última conexión y estado de la cuenta, por lo cual el mismo estudiante mantiene lo que es ID de estudiante, nombre, apellido, fecha de nacimiento, correo, dirección, teléfono, grado, género y estado de la materia. Todos estos datos son ingresados por los estudiantes antes de que se cree lo que es el respectivo usuario del campo. Muy bien, también hay que recordar que la clase materia define el contenido académico, por lo cual incluyendo los atributos como lo que son créditos o también lo que es el atributo nivel, junto al atributo horas semanales y prerequisitos. Estos atributos ayudan a las conexiones con los diferentes clases. Por ejemplo, la conexión que mantiene con la clase de calificación. Aquí mantenemos lo que es el atributo de ID de calificación, valor numérico, fecha de registro, tipo de evaluación, peso porcentual, observación, periodo y estado de inicio. La calificación, a su vez, es conectada por la clase periodo académico, la cual se encuentra conectada directamente con el estudiante. ¿Por qué? Porque el periodo académico está relacionado directamente con la calificación del estudiante y esta se relaciona con la materia. Como se indicó, una calificación no puede ser ingresada al menos que tenga una materia asignada, por lo cual tiene que estar sí o sí en relación con la clase materia para poder realizar el registro. El periodo académico mantiene los atributos de y de periodo, nombre, fecha de inicio, fecha de fin, año calendario, estado, fecha de cierre de notas y porcentaje final, de los cuales las calificaciones lo obtiene la datos de calificación lo obtiene directamente la clase de calificación. El estudiante también se mantiene una relación con la clase asistencia, la cual mantiene los atributos de ida, asistencia, fecha, estado, hora de entrada, minutos de entrada, su notificación y comentario. En este caso, el atributo comentario es para especificar el motivo por el cual el estudiante descubrió lo que es la justificación o los retrasos para la justificación respectiva. Hay que también recordar que la clase docente encapsula lo que es el perfil del profesorado, lo cual guarda lo que es la información vital, como lo que es el título académico, especialidad, fecha, contratación y carga horaria, que es una sección que conforma el sistema, pero no es el mismo tipo de usuario que mantienen los estudiantes. Todos están relacionados, pero mantienen lo que son tipos de usuario diferentes, al igual que permisos diferentes para utilizar el sistema. Bien, continuando con lo respectivo, también hay que recordar que la asistencia, un estudiante registra lo que es cero a muchas, que es la multiplicidad que mantiene. Asistencia, esta clase es altamente detallada controlando lo que son los factores como lo que es la hora de entrada, minutos, retraso y la justificación, que es el estado de la presencia del alumno. El reporte se lo toma como un estudiante recibe de cero a múltiples reportes. Estos documentos consolidan lo que es la información del periodo calculando el promedio general, el total de faltas
y él dictaminando lo que es el estado de la aprobación. Esas serían las respectivas relaciones de todo el diagrama que hace que se mantiene. Muy bien. Continuamos con el siguiente diagrama. Aquí tenemos un cuadro en el cual se pueden detallar de manera mejor lo que son las siguientes clases: estudiante, docente, materia, calificación, usuario. No son todas las clases, sino las clases principales que se utilizan, con los atributos principales que mantienen y los cuales mantienen con una relación con las otras clases. Y la asociación que mantienen. La asociación que mantiene el estudiante con calificación, la respectiva universidad, con calificación. El docente mantiene una asociación con la que hace curso. Materia mantiene lo que es una composición con calificaciones. La que hace calificación depende de materia y estudiante. Esta es una relación totalmente de dependencia. Y por último, la que hace usuario mantiene lo que es una asociación con estudiante y docente, ya que ambos utilizan lo que es la respectiva que hace usuario, pero mantienen lo que son permisos diferentes. Muy bien, continuamos con la parte de diagrama de secuencia que corresponde al proceso de generación de reportes de calificaciones, el cual forma parte del modelado dinámico del sistema. En este caso, este diagrama representa lo que es la interacción temporal entre tres actores principales: el estudiante, que es quien inicia la solicitud; el sistema generador, que actúa como un intermediario procesando de la lógica de negocio y la respectiva base de datos, encargada de almacenar y proporcionar información académica. Muy bien. El flujo que compone la respectiva secuencia es el siguiente. Primero comenzamos con solicitar el reporte de calificaciones. El proceso inicia cuando el estudiante envía una solicitud al sistema para generar lo que es su reporte de calificaciones. Este es un mensaje sí- síncrono que activa lo que es el respectivo sistema, representando lo que es el rectángulo vertical de activación. Aquí podemos ver en el respectivo diagrama. Cuando se dice lo que es la solicitud de reporte de calificaciones, continuamos consultar lo que es la ID del estudiante e ID de la materia. Se deben de consultar para poder brindar lo que es la respectiva información, ya que una vez activa el sistema comunica con la base de datos para consultar lo que es las identificadores del estudiante y de la materia correspondiente. Esto permite localizar los registros exactos que se necesitan para procesarlos. Retornar la lista de calificaciones y asistencias. Aquí podemos ver. La base de datos responde con un mensaje de retorno, enviando lo que es al sistema de información que solicita la lista completa de calificaciones y asistencia asociadas al respectivo estudio. Por lo cual el sistema generador tiene que calcular promedios automáticos, verificar el estado de la aprobación y generar el PDF con finalidad, para que al final el estudiante reciba lo que es el respectivo reporte con su respectiva ID asociada. En la parte de los cálculos automáticos hay que recordar que con la información ya disponible, el sistema analiza lo que es un mensaje reflexivo, es decir, que comunica consigo mismo para ejecutar los cálculos automáticos. La verificación de la aprobación es únicamente una autollamada al sistema que evalúa el estudiante cumple con los criterios de aprobación según los promedios calculados, que calcula únicamente el promedio tanto de asistencia como de calificaciones e indica si aprobó o reprobó, en este caso, la materia. Y ya la generación de PDF, únicamente el sistema construye el documento final en un formato PDF, indicando, registrando la información del sistema. Y esto sería lo que es el respectivo generación de reporte. Muy bien, continuamos con la siguiente parte. Aquí podemos ver un resumen de lo que es el inicio del flujo, consulta y recuperación. Muy bien, aquí podemos ver que el inicio del flujo, el objeto que dispara la secuencia le envía un mensaje de solicitud al objeto del sistema. La consulta de ocupación es el sistema que actúa como mediador realizando una petición a la base de datos para este registro específico como líder de estudiante y de materia y las notas registradas. La lógica del negocio interna, una vez obtenidos los datos,
El objeto sistema ejecuta métodos internos de cálculo para obtener el promedio general. La generación de la salida, la interacción culmina cuando el sistema crea lo que es una instancia del objeto de deporte, la cual incluye una firma digital para asegurar su validez legal y la devuelve al Parte de diagrama de actividad, parte de matriculación de estudiantes. Como vemos en el diagrama, tenemos lo que es una apertura del periodo académico, esto es con lo que se inicia, un registro de datos personales del estudiante y posteriormente hay una bifurcación, o sea, tenemos una pregunta en la cual se debe verificar ciertos datos. Hay una documentación completa. Si el estudiante no presenta una documentación completa, tenemos que establecer el estado como pendiente para solicitar documentos faltantes. Si hay una documentación completa, verificar si hay un cupo en el curso seleccionado. Ahora tenemos otra pregunta que eh, viene a lo que es si hay cupo disponible. Si no hay cupo disponible, tenemos que notificar la falta de cupo, ¿ya? Y sugerir otra sección o curso. Si hay un cupo disponible para el estudiante, se le asigna al estudiante un curso y un periodo. Posteriormente se procede a activar la cuenta de usuario. Siempre lo que se pide es usuario y contraseña, ciertos datos personales, como puede ser fecha de nacimiento, etcétera. Y posteriormente se da lo que es una matriculación activa y llegamos al final. Parte de matriculación tenemos lo que es un disparador del proceso. El proceso inicia con el evento de apertura del periodo académico, la coordinación de datos. El administrador interactúa con el sistema ingresando los datos personales del estudiante. Tenemos lo que es los nodos, decisión y restricciones. Esto lo vemos en las bifurcaciones, en las preguntas. El sistema realiza una bifurcación para verificar si la documentación está completa. Eso es lo que vimos hace un rato, lo que es el sí y el no. Y se consulta el atributo capacidad máxima para ver si hay un cupo disponible en lo que es el curso. Como dice ahí, se consulta el atributo capacidad máxima del objeto curso para asegurar que existan cupos disponibles antes de proceder a realizar una matrícula, pedir datos personales, etc. Y tenemos una sincronización y finalización. ¿Qué es esto? Si todas las condiciones se cumplen, si se cumplió lo que es la documentación completa, si hay cursos disponibles, el sistema sincroniza la creación del objeto usuario con la asignación del alumno a un curso. En esta diapositiva podemos observar lo que es el diagrama de estado. Tenemos que iniciar con registrar datos personales. Una vez que ya está registrado, validando documentos, se validan los documentos, si falta algún tipo de documento, se notifica, como dice ahí, documentación incompleta, adjuntar documentos faltantes. Eh, Documentación completa, validando cupo, perdón, evaluando la capacidad máxima, se evalúa si hay un cupo disponible, cupo asignado, asignar curso y activar cuenta de usuario, ¿ya? Si se activa, se notifica que está cursando periodo, cierre de periodo académico y finalizada. Ya, esto nos llega a un fin, pero si en el caso de que el cupo esté agotado, nos dice sin cupo, el estado pasa a estar sin cupo, y cancelar proceso o sugerir cambio. Es cuando se notifica al estudiante que puede hacer un cambio de curso, un cambio de periodo, si tiene algún curso que choca con un horario, este, es lo que se le notifica al estudiante para que él pueda decidir posteriormente qué hacer o qué decisión tomar respecto a la selección del curso, ya que se le notificó que no hay un curso en el cual él pueda estar. Mi nombre es José Sánchez. Voy a exponer el diagrama de componentes del proyecto final de la materia de modelamiento de software. Bueno, tenemos lo que es la capa de presentación. Es la forma en la que los usuarios van a interactuar directamente con el sistema. Componente de interfaz de usuario. Es donde el usuario va a digitar las notas o el administrador va a ingresar los datos del alumno. El módulo de validación en cliente realiza las primeras comprobaciones lógicas rápidas
antes de enviar los datos al servidor. La capa lógica del negocio. En esta capa se encuentran las reglas operativas y las restricciones. Componentes de autenticación y seguridad son los encargados de validar las credenciales de acceso del usuario, ya sea del docente o también sea del alumno, pues no. El controlador de matriculación gestiona todo el proceso dinámico del modelado en el diagrama de actividades. Controlador de calificaciones y asistencias. Módulos que procesan la entrada de datos de los profesores y de los alumnos. Módulo generador de reportes. Actúa cuando el estudiante o un directivo solicita un informe sobre las notas del estudiante. Capa de almacenamiento. La capa de almacenamiento garantiza que la información se guarde de manera persistente y segura bajo las restricciones del sistema. Base de datos relacional. Almacena las tablas físicas derivadas del diagrama de clases. Servicio de respaldo en la nube. Componente externo automatizado que interactúa con la base de datos de manera programada. Diagrama de despliegue. Bueno, el diagrama de despliegue tenemos lo que son los nodos de hardware, que son dispositivos y servidores que van a utilizar tanto el usuario final para ingresar al sistema y para el procesamiento de los datos. Componentes alojados. El navegador web, que la función de este representa a las estaciones de trabajo físicas o dispositivos móviles que tengan tanto los docentes como los estudiantes y los administradores del sistema. El servidor web y de aplicaciones. Componentes alojados. Lo que tiene son el sistema operativo, que es la parte fundamental para que funcione el sistema. Su función, como indica en el diagrama, es la parte física de la infraestructura del sistema, que recibe todas las peticiones operativas provenientes de los usuarios. Servidor de base de datos. Los componentes de este servidor son el motor del sistema de gestión de bases de datos relacionales. Función, un servidor de hardware dedicado e independiente para la persistente grabación de datos. Su aislamiento físico se garantiza con una mayor seguridad de información institucional y optimiza el rendimiento. Servidor cloud externo. Componente alojado es almacenamiento de objetos en la nube. La función de este nodo externo, cuya única tarea es almacenar ficheros de las copias de seguridad de la base de datos al estar ubicado de manera externa al servidor principal de producción. Caminos de comunicación entre esta infraestructura. Por ejemplo, tenemos que la conexión de clientes con el servidor web es mediante el protocolo HTTPS. Los dispositivos se comunican con el servidor central mediante un protocolo seguro. Conexión del servidor web con el servidor de las bases de datos. El backend interactúa con el DBMS a través de un canal privado de red por el puerto configurado, restringiendo el acceso únicamente a las solicitudes con credenciales autorizadas desde la IP del servidor de aplicaciones. Conexión del servidor de base de datos con el servidor de almacenamiento en la nube o el servidor cloud externo. Este servicio está automatizado mediante tareas programadas en el sistema operativo del servidor principal. Muchas gracias. Esa es toda mi presentación de los diagramas, tanto de despliegue como el diagrama de componentes. Gracias. Muy buenas a todos, estamos aquí para hablar sobre la jerarquía del metamodelado del M0 al M3. Y vamos a empezar por lo sencillo. Primero aquí tenemos una gráfica que básicamente nos da una idea de cómo funciona cada una, pero vamos a explicarlo tal cual. La arquitectura del metamodelado, o MOV/MDA, como prefieran decirle, establece 4 niveles de abstracción, cada uno los cuales son distintos, más o menos. Tenemos, por ejemplo, el nivel M0, que son las instancias o el mundo verdadero.
En este nivel se comprenden los datos concretos en el sistema que gestiona el tiempo de ejecución, en el caso del sistema de calificaciones escolares. El nivel M0 está constituido por los registros almacenados en la base de datos relacional, tales como un estudiante específico con sus atributos particulares, una calificación con su valor numérico, tipo de evaluación y paso porcentual, o peso, perdón, peso porcentual, o una matrícula con estado activo. Si tenemos eso en cuenta, podemos pasar, ahí apenas podemos pasar al M1, o al nivel M1, prefiero decirlo, que es el modelo del sistema. Ya este proyecto agrupa el diagrama de clases, perdón, no bajé bien la diapositiva, el diagrama de clases con las entidades estudiante, docentes, materia, calificación y usuario y sus relaciones, o sea, cómo van conectados cada una. El diagrama de secuencia, básicamente, para la generación de informes. El diagrama de actividad para el proceso, o como prefiero decir, como todo el papeleo esto de la matriculación. El diagrama de estados con el ciclo de vida del estudiante y los diagramas de componentes y despliegue. También, para todo el tema precisamente de cómo se va a estructurar la parte física del, ¿cómo se dice? La parte física de todo el tema del modelado. Y ahora pasemos también lo que es el M2, que ahí vamos a por el metamodelado o UML, como está precisamente aquí indicado. Esto define las reglas que determinan qué constituye un modelo M1 válido, porque actuando como el lenguaje con el que dichos modelos fueron constituidos, en el proyecto este nivel se encuentra implícito en cada decisión del modelado adoptado. Teniendo eso en cuenta, vamos a pasar ahora al último de los metamodelados. Aquí tenemos, por ejemplo, el metamodelado número 3, o justo como les estaba diciendo, el MOV, para abreviar de alguna manera. Constituye una capa mayor de abstracción y define cómo se constituye un metamodelado como UML. Si bien no aparece de forma específica en el documento, representa el fundamento sobre el que se descansa UML como el lenguaje, el cual a su vez hizo posible la construcción de todos los diagramas que integran el proyecto. No sería posible si no existiera, básicamente. Y para, y para terminar mi parte vamos a pasar al último tema, que serían los elementos MDA, cuya arquitectura dirigida por modelos propone 3 tipos de modelos en el que, en caso del sistema de calificaciones escolares, se articulan de la siguiente manera. Y aquí todo con su gráfica para que se pueda entender. Ah, no, espérate. No, sí, justamente es la... Uy, me estaba asustando. Esta es la arquitectura del MDA, disculpen. Ahora sí voy a continuar. Tenemos el SIM o Computation Independent Model, o, ¿cómo se dice? Modelo independiente, modelo de computación independiente, si mal no recuerdo. En el proyecto, este modelo se corresponde con la sección de la descripción del problema y el modelado de procesos de negocio, donde se exponen que la gestión del rendimiento académico y la asistencia se realiza de forma manual, lo que genera retrasos en la entrega de informes y posibles errores en los cálculos de promedios. Ahora pasemos también a otras dos muy conocidas, que son el Platform Independent Model y el Platform Specific Model, o mejor abreviados como PIM y PSM. Pero vamos ahorita con PIM, que en el proyecto este nivel está representado por el modelado estático y dinámico en UML, el diagrama de clases con sus atributos y relaciones, el diagrama de secuencias que detalla el flujo de generación de informes, el diagrama de actividad que organiza el proceso de matriculación y el diagrama de estados que gobierna el ciclo de vida del estudiante. Y por otra parte, ¿cómo se dice? El PCM o Platform Specific Model, este nivel queda representado por el diagrama de componentes y el diagrama de despliegue, donde se especifican decisiones tecnológicas concretas, como el uso de password hash para el cifrado de credenciales, que es muy importante, así como los tokens sesión para el control de los accesos, el control HTTPS, que recuerden que esta es una medida de seguridad más
¿cómo se dice? Más segura que el protocolo HTTP. Por eso es que es recomendable, en pocas palabras. Y eso es en la comunicación entre clientes y servidor. Y por último, ya solamente queda despedirme. De verdad, muchísimas gracias. Es un gusto aquí, todo el grupo participando. De verdad, fue un gusto y nos vemos. Tengan una bonita tarde.